El pasado 16 de julio, esto quiere decir hace casi 4 meses, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el decreto 614, que lo que hace, entre otras cosas, es disolver lo que fue la AFI y poner en vigencia nuevamente la Secretaría o el Sistema de Inteligencia Nacional, la CIDE. La CIDE estará constituida o está constituida ya a partir de este decreto mediante varias áreas internas que se distribuyen el trabajo, y esa Secretaría de Inteligencia del Estado, que empezó a operar desde julio, tiene un área concreta que es, ya te voy a decir el nombre específico, porque me parece que o tiene mucha relación con lo que estábamos mencionando hace un momento. Tiene el Servicio de Inteligencia Argentino, que es la CIA. ¿Te acordás que hablamos mucho de la CIA Argentina, que en lugar de ser con C es con S? Bueno, además tiene la Agencia de Seguridad Nacional, que es la sigla ASN, y tiene una división de asuntos internos y una Agencia Federal de Ciberseguridad. Al respecto de esto, y también advirtiendo lo que representa como riesgo para nuestra sociedad este tipo de secreto de actividades de inteligencia, vienen advirtiendo desde diferentes espacios que hay un riesgo porque se abre la puerta a que todas las personas podamos ser espiadas y los datos privados recogidos, analizados y archivados en total reserva, porque eso es lo que el DNU 614 habilita a esta área en concreta. O sea, la CIDE puede hacerlo y, a diferencia de otras legislaciones, acá no hay ni siquiera una necesidad de una orden judicial o una orden escrita. Eso es lo que establece el DNU y por eso representa un riesgo, lo dicen desde diferentes espacios. El DNU 614, firmado por Javier Milei, pone en riesgo todo esto y tal vez mucho más. Vamos a hablar con uno de los organismos que vienen planteando esta discusión, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y sobre esto vamos a hablar con la abogada de este organismo, que es Margarita Trovato. Hola Margarita, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Buenas, ¿qué tal, Diego, Julián? ¿Cómo andan? Bien, gracias por este tiempo y por charlar con nosotros. No, por favor, gracias por el espacio. Bueno, en principio, Margarita, te pedimos que nos brindes algunas referencias sobre cuáles son los puntos que entran allí en conflicto con el marco de derecho en el que interviene la CIDE y las áreas que tienen este permiso para hacer este tipo de actividades sobre las que estábamos mencionando. Sí, a ver, los escuchaba recién, como bien decían, esta es una reforma estructural, digo, en algún momento salía en la prensa como, bueno, cambió el nombre, no es más AFI, es CIDE. Bueno, no es solamente un cambio de nombre, sino también lo es, pero es una reforma estructural que hace tiempo se viene discutiendo sobre la necesidad de modificar, de reformar el sistema de inteligencia. De hecho, desde el CELS y la ICSI, la Iniciativa para el Control Ciudadano de los Sistemas de Inteligencia, una alianza entre organizaciones, Vía Libre, INSED, el CELS, venimos insistiendo hace tiempo con esta necesidad, de la dirigencia política también. Creo que hay consenso en que tenía que haber una reforma. A nuestro criterio, esta no es la reforma, de hecho la vemos con problemas muy preocupantes, a nuestro criterio inconstitucional. Pero además tampoco era la forma, se hace por DNU, eso implica que se hace sin debate público, ¿no? Se salía al Congreso, se hace de forma opaca y sin ninguna discusión posible, en temas que no solamente tienen mucha relevancia institucional por lo que implican, sino que además representan facultades muy intrusivas para el Estado, ¿no? Ahora, como ustedes anticipaban, y si quieren, después lo vemos con un poco más de detalle, pero las facultades que le da a la CIDE y en particular a esta agencia de ciberseguridad son muy amplias y son, como decía, muy intrusivas, pueden generar violaciones de derechos muy graves. Entonces, el hecho de que se haya hecho por decreto de necesidad de urgencia es todavía más preocupante. Y a la vez, como bien creo ya a esta altura sabemos todos, los decretos de necesidad de urgencia supone que, según la Constitución y la ley que los regula, solamente deberían proceder cuando haya realmente una urgencia que posibilite, ¿no?, el tratamiento normal parlamentario, y a la vez no debería tratar sobre materias que están prohibidas, entre ellas la penal. Bueno, este DNU no solamente no tiene ninguna urgencia, sino que avanza sobre esas materias prohibidas, en este caso penal y procesal penal. Entonces, ya hay un problema desde el vamos en la forma en que se adopta, porque no cumple los requisitos formales y porque avanza sobre temas que creo yo que creemos nosotros en realidad, que son indispensables tratar de manera
pública, colectiva, ¿no? Que el sistema político realmente lo aborde, porque sin un acuerdo transversal tampoco vamos a lograr una reforma que realmente impacte y haya consenso en un tema tan relevante. Y ahí sí, en particular, las medidas que toma, las nuevas cuestiones que incorpora, como mencionabas vos, una de las más preocupantes es la Agencia Federal de Ciberseguridad, que está detallado de una manera bastante críptica en el decreto, creería que adrede, le da una serie de facultades bastante preocupantes y bastante amplias, pero entre ellas la de interceptar comunicación, ¿no? Las famosas escuchas comunicaciones y en realidad todo tipo de información de comunicación personal que sea relevante para el sistema de inteligencia. Y ahí lo digo entre comillas, digo, así es el texto, todo lo que sea relevante, que por supuesto en ningún momento se detalla. Entonces se abre un universo que además, como les decía, está redactado de una forma muy ambigua, no queda claro que es necesaria una orden judicial, no queda claro quién se lo puede encargar a esta agencia, para quién lo puede hacer, si hay un tiempo máximo de almacenamiento de esa información, no se agregan controles nuevos, siendo que es una atribución, sí, nueva, sumamente compleja e intrusiva. Y hay como un manto, además de opacidad y de secreto, totalmente contradictorio con el nivel de facultades que le están otorgando, que son nuevas. Digo, hasta ahora la AFI no tenía la potestad de hacer ella misma las escuchas, la interceptación de comunicaciones, y mucho menos una orden judicial. Parecería que ahora sí. No dice cómo, no dice cuándo, no agrega controles. Entonces nos deja así en un estado, como decían ustedes antes, general de sospecha muy problemático. Margarita, ¿qué responsabilidad tiene ahora la Comisión Bicameral de Inteligencia? Que hay que decir también se conformó bastante tarde, porque este DNU sale en julio y la Comisión Bicameral de Seguimiento o Fiscalización de Organismos y Actividad de Inteligencia se conformó un mes después, el 20 de agosto de este año, pero ahora sí ya está constituida. ¿Tiene algún tipo de responsabilidad o al Congreso en general qué desafío le compete? Porque además, por ser DNU, también tiene que ser ratificado por las cámaras. En realidad el DNU no tiene que ser ratificado, el DNU, y ese es un gran problema, que de hecho se está discutiendo la reforma de la ley de DNU ahora en el Congreso. Los DNU están vigentes hasta tanto los rechacen ambas cámaras. Claro. Es un poco el procedimiento inverso de una ley, ¿no? Es bastante paradójico. Porque justamente, digo, si pensamos el espíritu original, estaba pensado para que sea una herramienta muy excepcional en momentos en que realmente no es posible pensar en que dos cámaras discutan estos temas. Pero sabemos que se usa de forma mucho más amplia. Entonces, hoy por hoy el decreto está vigente hasta que lo rechacen las dos cámaras. Y ahí sí es una responsabilidad, por supuesto, del Congreso, y un poco la idea también de esta acción es dar esa conversación, volver a ponerlo en la agenda, dar un mensaje también al Poder Legislativo sobre la necesidad de discutir este tema, de pensar una reforma que realmente tenga consenso del arco político, que sea respetuosa de derechos, de garantías, que es todo lo contrario a lo que esta propone. Y ahí es el pleno de las cámaras, digamos, la comisión bicameral no es que tenga, la inteligencia, perdón, en particular, no es que tenga una competencia particular sobre el DNU, sino sí sobre el contenido de inteligencia, sobre lo que va haciendo esta agencia, lo que va haciendo la CIDE, lo que van haciendo los organismos que componen el Sistema Nacional de Inteligencia, sí está sujeto a la revisión por parte de la comisión bicameral. O sea, no tiene que ver con la legalidad del decreto, sino con el alcance de las tareas. Claro, exactamente. Claro. Y ahí se abre otra gran puerta, que es, bueno, ¿funciona adecuadamente la bicameral? Lo tiene un régimen también muy secreto en sí misma la actuación de la comisión bicameral. Es muy difícil para la sociedad civil, por ejemplo, entender qué pasa dentro de la comisión bicameral. Ahí hay una cuestión muy reservada, que en algún sentido, por supuesto, es lógica, pero que podría permitir un grado mayor de transparencia o de rendición de cuentas, sobre, bueno, qué es lo que está ubicando, cómo está respondiendo, de qué manera la CIDE está actuando a su criterio, ¿no? Todo eso está también bastante vedado. Margarita, también hemos visto que la Cámara Federal de Casación Penal publicó en estos días una selección de jurisprudencia al respecto de ciberdelitos y evidencia digital. ¿Qué viene diciendo la justicia sobre las pruebas que son producidas con estos mecanismos, con
seguimientos por secretarías de inteligencia, a veces sin orden judicial. ¿La justicia está aceptando esas pruebas? ¿Está dando lugar a que se utilice esta información que se produce por estos mecanismos? Si bien seguramente es muy pronto para ver dentro de procesos judiciales lo que está produciendo la actual CIDE, pero ¿qué viene diciendo sobre el tema de la producción de pruebas y la manipulación de estos dispositivos y en este marco de causas vinculadas a ciberdelitos? A ver, está bien la pregunta porque además me sirve para agregar algo. Hago un paso antes. Otra de las cuestiones que incorpora, que retoma en realidad, que vuelve a incorporar este decreto, es la posibilidad de que los mecanismos de inteligencia funcionen como auxiliares al servicio de la justicia, ¿no? Que un juez los pueda convocar para determinada investigación y viceversa, que ellos mismos puedan aportar información a las causas a través del Ministerio Público Fiscal. Esto es algo que fue históricamente problemático, desde la causa AMIA, que tenemos una sentencia reciente de la Corte Interamericana, donde habla específicamente del problema de la intromisión de los servicios de inteligencia en la investigación fracasada, digamos. Fue históricamente un problema en términos de derecho de defensa, de publicidad, de control judicial, etc. Por lo que implica, ¿no?, la incorporación de información de inteligencia en secreto a causas judiciales. Esto había sido prohibido en el gobierno de Alberto Fernández, se había separado por completo la actuación de inteligencia con la de la justicia y ahora se vuelve a juntar. Esto por un lado. Esto no quiere decir que toda causa que investiga ciberdelitos esté siendo auxiliada por la Secretaría de Inteligencia, ¿no? Las fiscalías tienen ya, la gran mayoría tienen áreas dedicadas a ciberdelitos, tienen herramientas con las que pueden investigar delitos ocurridos en la esfera digital. Entonces no son necesariamente lo mismo. Una cosa es la información que pueda aportar en el marco de las causas judiciales la CIDE, y ahí se abre esta ventana que, como decía, es muy compleja, es muy opaca. Se operativizó lo que dice este decreto a través de un convenio entre el Ministerio Público Fiscal y la CIDE, que también es muy opaca, nos deja muchas dudas sobre cómo sería ese ida y vuelta de información, qué posibilidad tendría de controlarlo las partes de una causa. Eso es realmente complejo, es grave, avanza sobre el derecho de una forma que nos preocupa, pero no es lo mismo que la investigación sobre ciberdelitos en general, que sí puede estar realizada de una forma ordinaria. Y a todo esto le haré, como me preguntas, ¿qué dice la justicia? Voy un paso más arriba, si querés. El derecho internacional, las Naciones Unidas, el sistema interamericano de derechos humanos, relatores y demás, son muy claros en que a priori no es convencional, o sea, no es acorde a esos tratados internacionales la idea de la vigilancia masiva por parte del Estado, ¿no? Una cosa es investigar un ciberdelito o investigarlo a través de una técnica vinculada con lo digital y con la tecnología, y otra muy distinta es hacer vigilancia indiscriminada, ¿no? Disponer estos medios tecnológicos para poner a toda la sociedad en un estado de sospecha por las dudas, entre comillas, ¿no? No es ya con una hipótesis criminal en concreta, no es investigando a una persona, a un grupo de personas, sino en general. Cuando el Estado despliega sus herramientas de vigilancia hacia toda la sociedad, el derecho internacional dice esto es absolutamente desproporcionado, avanza sobre derechos y libertades, privacidad, libertad de expresión, etcétera, de manera muy clara, y entonces o se debe prohibir o se debe hacer de una manera muy restringida, muy controlada, donde existan muchos mecanismos de rendición de cuentas y de supervisión de lo que está haciendo el Estado, justamente por el nivel de intromisión y de vulneración de otros derechos que representan. Bueno, todo eso no está sucediendo con el decreto actual, ¿no? Claro. El nivel de intromisión y de posibilidad de vigilancia es muy alto, los controles son mínimos, está el mismo control previsto desde siempre de la Comisión Bicameral, pero como decíamos antes, tampoco es muy efectivo ni, sobre todo, muy transparente su control. Margarita, gracias por el tiempo y los conceptos. Seguimos aquí atentos y a disposición para cuando haga falta volver a conversar. Muy amable. Dale, gracias a ustedes por el espacio. Buen día. Hasta luego. Margarita Trovato es abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, al respecto de lo que ha modificado este decreto de necesidad de urgencia 614, que disuelve la AFI por un lado y crea nuevamente la CIDE.